y yo lo he escuchado mucho, que es que nosotros, llamémonos como nos llamemos, centristas o lo que sea, o críticos de Petro, es que nos gusta mucho el status quo, es que no queremos el cambio ni las reformas porque pues simplemente estamos muy cómodos con el status quo. ¿Qué te parece eso? A ver, eh, yo quisiera que la discusión fuera más ideológica que personal, entonces, pero como la cosa es personal, voy a responderla desde lo personal. Mire, eh, yo siento realmente, me siento que soy una persona que tiene gran afinidad por, por las reivindicaciones populares. Lo he tenido toda la vida. Lo he tenido de toda la vida. De algunas me arrepiento, de algunas de esas posiciones me arrepiento, pero en general yo quisiera, mi deseo es que en Colombia todos los que están mal vivieran mejor. Es decir, y que nadie tuviera Pasar que necesidad. pasar necesidades de hambre, de falta de dignidad, de exclusión, en fin. Lo que pienso yo es que el camino para alcanzar eso no debe ser un camino que genere más problemas de los que hay. No creo, ya hace tiempos renuncié a que para alcanzar esos deseos, esos objetivos, sea justificable pasar por encima de la gente, matarla, secuestrarla, decir, estimular el odio contra la gente. Y, ojo, no creo que esa situación de las personas se deba esencialmente a una injusticia estructural. Creo que, creo que eso es lo clave desde la política. Yo estoy en desacuerdo con esa creencia. Creo que hay unas situaciones de desigualdad eh, con naturales al ser humano que, que muchas veces tardan mucho tiempo en resolverse. Es decir, y que no, muchas veces no son producto de injusticias, sino de exclusiones naturales, digámoslo así. A veces en Colombia eso lo hemos hablado en otros programas, Ujú. creo que en Colombia había, esto ha pasado siempre, había gente había grupos poblacionales que han estado cronológicamente en diferentes etapas de desarrollo capitalista, es decir, grupos que no manejan el sistema de producción capitalista. Entonces, por ejemplo, voy a hablar en general, las comunidades indígenas y las comunidades muchas veces afro han tardado en incrustarse en el sistema capitalista y eso explica en gran medida también su situación de desigualdad económica. Es decir, no manejan esquemas de acumulación y producción, a pesar de que tienen, por ejemplo, tierra. Entonces, y eso no se debe a que el sistema los haya oprimido necesariamente, aunque pueden haber existido hechos de opresión, ojo, pero eso es lo que quisiera dejar Álvaro, claro. Gustavo, Entonces, no soy oyentes, si no para tienen, concluir. si no tienen nada más para decir, perdón, sobre los comentarios, que sí te voy a dar la palabra, quiero que hablemos de ese tanto que les importa, ya que estás caldeado, puedes desarrollar la idea de tu artículo. Acaba la idea y leemos tu artículo, ¿listo? Listo, nada más una frase me faltaba, que es, no soy partidario del statu quo per se, pero tampoco soy partidario de cambiarlo todo per se. Es decir, creo que hay cosas que se han hecho bien, que deben conservarse, y creo que hay cosas que deben cambiarse, pero las que están mal. Uno no tiene por qué llegar a cambiar lo que funciona y lo que ha mejorado. Creo que el progreso se obtiene más fácilmente progresivamente que a través de revoluciones. Yo diría que hoy sí soy contrario a la revolución.
Álvaro es un progresista, acaba de decirlo aquí en la emboscadura, primicia. Es un progresista porque cree en el progreso progresivo, paso a paso, con inteligencia, con racionalidad, sin estos impulsos mesiánicos de personas como nuestro presidente, que es arrancarlo todo de raíz y comenzar de cero como un Adán, ¿no? Que es lo que... Exactamente. Bueno, las dialécticas revolucionarias siempre traen consigo mucho dolor Claro. y arrasan con la tierra. No hay un progreso inmediato. Piense la Revolución Francesa. Solamente progresó porque después vino Napoleón y acabó con ella. Muchachos, ¿quieren decir otra palabra a los oyentes sobre sus comentarios o pasamos al artículo? En el discurso de Cartagena, Petro incurre pues, siempre en contradicciones. Una de esas es cuando empieza a hablar del turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces dice que el gran capital de los blancos oligarcas que construyen estos hoteles que no, qué sé yo, que no sirven a las personas marginadas, no sé qué y no sé cuánto, pero al mismo tiempo, y obviamente su tema favorito, que es el del apocalipsis climático y eso, pero al mismo tiempo le está diciendo a todas estas comunidades que la forma para ellos salir de la pobreza es crear industria, crear turismo, entonces es esta contradicción del izquierdismo radical que es imposible para mí comprender, no sé cómo hacen para tener esa disonancia, para poder vivir con esas dos ideas totalmente contrarias en la cabeza al mismo tiempo, ¿verdad? Es lo mismo con lo que tú decías de los indígenas y mencionabas sobre ciertas comunidades, ¿cierto? Claro, sería ideal que, por ejemplo, toda comunidad tuviera un hospital y tuviera todos los servicios de la modernidad y tuviera internet. Claro, pero para eso, para que hayan esos beneficios de la modernidad, pues el medio ambiente va a sufrir, las costumbres ancestrales de estas comunidades tienen que cambiar necesariamente para poder, no puedes tener, como los gringos tienen un dicho, no puedes tener un pastel y comértelo al mismo tiempo, ¿cierto? Sí. Sí, no sé si lo has escuchado, ¿cierto? Y eso es lo que pretenden hacer, o sea, la cuadrícula del círculo todo el tiempo, ¿no? Y en el proceso, como veníamos diciendo, entonces arrasan con todo lo bueno que podía haber y luego al final pues culparán siempre al enemigo de siempre, ¿no? A la oligarquía que es la culpable de todo. Siempre hay una injusticia anterior. Y yo vuelvo y repito esto que dice Jordan Peterson, que no todo fracaso es producto de una injusticia. Es que eso hay que entenderlo. Claro. Y eso un poco lo libera, también libera a la gente de odio. Es decir, muchas veces uno fracasa y nadie le hizo nada, sencillamente uno no tuvo la capacidad o así se dieron las cosas, o bueno, es decir, no, muchas veces lo que le pasa malo a la gente no es culpa de nadie, ni siquiera del sistema. No, Y lo que me parece errado de toda esta gente es que siempre están buscando culpables y siempre los van a encontrar, naturalmente, porque en alguna medida todos tenemos alguna culpa, así sea, y como ya no les basta la culpa de ahora, la culpa se remonta al pasado y la al pecado, esclavitud, hasta el pecado original. al pecado Entonces, original. habráse visto, y entonces ellos establecen una línea directa Ajá. entre los esclavistas, los traficantes de esclavos, me imagino, y la oligarquía colombiana ahorita. Es decir, es una vaina No, rarísima. Eso claro, no es así. tú dijiste algo muy controversial ahorita, no sé si lo notaste, pero yo sé que en los círculos donde yo también solía moverme más, ¿cierto? Lo que tú dijiste es muy, muy controversial. Dijiste que la desigualdad no era estructural. No sé si te estoy citando mal. Que tú No, no creías, no necesariamente, no necesariamente. Es yo decir, también pienso eh, eso, sí, pero eso es muy controversial, tú sabes, en ciertos círculos. Mira lo que está pasando con el asunto de Gaza, ¿no? Hay un montón de cosas que se dan por sentadas. Una de esas que la mayoría de personas más jóvenes que nosotros, por ejemplo, sostienen casi que sin cuestionar, es que la pobreza y los problemas son estructurales. Les encanta, ¿cierto?, ese término estructural, porque de cierta manera justifica todos los fracasos personales de la gente, ¿cierto? sí. No es que yo tenga pocas habilidades, no es que yo no trabaje suficientemente duro, sino que es que hay una estructura que está oprimiéndome y no me deja, ¿cierto? No me deja alcanzar mi potencial.
Y eso no quiere decir claro, hay gente corrupta, hay ladrones, hay personas que No, están... ya hay estructuras que son difíciles de permear y eso existe, pero no es el eje de siempre y no explica todo. Y yo sobre todo creo que no ha sido la constante en el régimen colombiano. Por ejemplo, yo me ponía a ver un caso para citar algo concreto en ese sentido. Petro no hace sino decir que nuestro sistema político ha sido autoritario, sanguinario, tal. Marica, desde los años 70, Colombia ha tenido, yo los conté ahorita, algo así como 13 procesos de paz en donde le ha abierto las oportunidades a personas que han intentado tumbar el sistema con la violencia y han causado dolor y les han dado amnistías, los nombran senadores. Petro es un solo caso, es decir, lo que él dice que es una injusticia es una comprobación de que el sistema de todas maneras brinda oportunidades. Y yo también, en otro programa también hablamos muchas veces de eso, los tipos más ricos de Colombia, es decir, Sarmiento Angulo, los empresarios más conocidos, puede haber otros más ricos de otras, Sarmiento Angulo de los zapatos, Arturo Calle, todos estos tipos, el de la Panamericana, todos estos tipos son gente que viene de muy abajo en el pueblo, es decir, son gente que, ahora, yo no voy a decir que en todos los casos sea así, pero ¿qué comprueba esto? Que las cosas tampoco han sido como tan violentas, tan discriminatorias, tan desiguales. De hecho, pues la cantidad de colombianos y colombianas que venían de las clases más populares y ahora son profesionales exitosos es enorme. Ahora, no ha dado para todo el mundo, pues sí, no es progresivo. Es progresivo. Toma mucho trabajo, muchas generaciones. Y yo mucho pienso, Álvaro, tiempo. Tú vas a estar de acuerdo conmigo, presumo, y es que imagínate que tú tuvieras un paciente con problemas, tú eres un psicólogo con un paciente que viene de Colombia, tiene tanto sufrimiento tal, y que tú le dijeras, en lugar de pensar positivo, ¿no? Empezar de decir, no, tú sí puedes, no hay nadie que te esté oprimiendo, no, es que tú tienes que tomar las riendas de tu propio destino y con todos los valores que tienes salir adelante, pero no, el médico lo que le está diciendo al paciente en Colombia es, son los oligarcas, son esa gente mala, malvada, blanca, horrible que históricamente te ha tenido oprimido. Y eso psicológicamente no puede ser conducente a una prosperidad posible. Y el progreso. Discúlpeme por entrar a este programa, pero de alguna forma yo también pertenezco a él. Yo sí quiero hacer una reflexión respecto a eso porque era la que yo tenía. Yo te había escrito, Gustavo, que tenía una reflexión sobre Petro que en algún momento la iba a lanzar hoy y es en este momento. Lo que más me duele, y yo pensaba en mis amigos que son negritos, ¿cierto? Yo pensaba, hermano, ¿cómo así que ni mi papá pensó en esto, ni mi abuelo pensó en esto? Y viene Petro a decirme a mí, ahora en el 2024, que yo debo sentirme hijo y nieto de esclavos y debo sentir vergüenza y debo tener un rival. ¿Cómo así que mi papá no tuvo que pensar, no tenía esta carga porque era un hombre libre como mi abuelo y como mi bisabuelo, y ahora llega el presidente de la República a ponerme esas cadenas de nuevo con su retórica y además a darme como enemigo a mi amigo que se crió conmigo, que no se crió con esa estructura, que jamás me racializó, que nunca me discriminó, y ahora el presidente me está diciendo, no, todo lo contrario, me está diciendo, ¡puf!, bomba de humo. Tu vida es una vida que debes repensar y tú debes racializarte y sentirte que los demás son tus antiguos esclavistas, Dios santo. Esto me parece repugnante. Eso es repugnante. Yo quisiera decir algo sobre eso. Libres desde hace 2 siglos. Porque es que me parece muy... Libres de acá, Álvaro, perdón, Gustavo y Álvaro, pero es que mire, a diferencia de la política identitaria anglosajona, en la que es cierto que ellos tienen las cadenas muy recientes en su estructura mental, los afroamericanos en Estados Unidos, es cierto que las tienen en su estructura mental muy recientes. A diferencia de ellos, nuestros pueblos afrocolombianos tienen una estructura mental de gente libre desde hace más de 200 años. Yo nacieron pensándose libres, no pensándose esclavos. Estoy de acuerdo. Gustavo a retornarlos
a- antes de Palenque. Y Es eso que para mí es muy triste, muchachos. ¿Qué quieren decir sobre esto? no, me parece muy bonito lo que estás diciendo porque con lo que concuerdo plenamente. Te voy a decir una cosa. Una de las cosas que yo consideraba que era de los grandes logros de Colombia, ojo, logros comparativos, aunque nos situaba en un plano de desarrollo, digamos, moral mayor que países aún muy desarrollados económicamente, por ejemplo, o tecnológicamente, y era que nosotros en nuestras casas tenemos uno, somos como perros chandosos, decía yo, uno es blanquito, otro es negrito, otro es en nuestras propias casas, porque somos como un pueblo mestizo y eso se ve en nuestras Somos, en es nuestra nuestro orgullo. en Mira la nuestra selección Colombia. La selección exactamente, Colombia es eso. y aquí eso, yo por lo menos, y yo creo que mucha gente como yo no tenía ningún problema con eso, es decir, ninguno, y nunca racializamos a nuestros parientes, porque son, es que además son nuestros parientes y amigos, es decir, por ser negro o mono o yo no sé qué, como sea. ¿Sí me entiendes? Y este tipo llega a meternos en ese discurso con objetivos puramente mezquinos y electoreros, y me parece que está creando y puede crear un problema terrible. Imagínate un problema aquí tipo Hutus y Tutsis de problemática racial, porque esos discursos calan. Y así, yo hice un trabajo sobre los Hutus y los Tutsis, yo estuve allá en Ruanda grabando y todo, y así comenzó la vuelta. Es que estos son cucarachas, y eran negros y negros, es decir, los Hutus y los Tutsis son, ambos son pueblos negros, tenían unas pequeñas diferencias entre unos y otros, pero no, que es que estos son cucarachas, que estos no son hombres, que yo no sé qué, que estos son, que no son los que nos han jodido toda la vida porque los Tutsis eran más asociados a la clase dominante, y bueno, y pasó lo que pasó. Este tipo nos está metiendo en ese discurso con propósitos muy mezquinos, muy personales, corre y ya está atentando contra uno de los mayores logros culturales de nuestro país, que es haber aceptado su mestizaje, un logro que viene aún desde antes, desde nuestro modelo hispánico, ahí sí digo, Sí, sí. y que sería un tema para tratar más adelante, pero es que ese Álvaro, daño bastaría para que yo no, por ejemplo, para siempre, tipo, el daño que ha hecho este tipo en ese yo me la sentido paso, es Álvaro increíble. y Silvio, bueno, no me la paso, pero en Twitter viendo, o sea, contrariando a los que practican esta filosofía horrible del antirracismo, mal llamada antirracismo, ¿no? Que es un implante de Estados Unidos. Esto no existía en nuestro tradición Copia, copia y hispánica. pega, copia y pega. Sí, Copian y pegan el antirracismo y tú ves a afrocolombianos, obviamente no son todos, pero a muchos con influencia, escupiendo esta filosofía. Pero si Como llegan a la universidad y es lo que les enseñan. claro, van a la universidad y es lo que les Entonces, enseñan. si es lo que Era les enseñan, Plasmano, piensen era que eso Eduardo es Said. ciencia. Si es lo que te enseñan en la U, para toda la vida eso es ciencia, hermano. Y Claro, no es ideología. Tu profe te dio fue adoctrinamiento. es casi como una religión. Ayer una señorita, ¿no? Totalmente triunfadora, ¿cierto? Una mujer que se ve que tiene todas las, o sea, guapa, triunfadora, y utilizando este antirracismo, diciendo que cualquier persona, que si tú tenías un amigo negro, eso no era suficiente para llamarte antirracista. Eso me repugna demasiado, Álvaro. Y yo le decía, bueno, entonces es como una religión, ¿verdad? Entonces, si yo critico la filosofía antirracista, soy ipso facto un racista. Es como un cristiano que, ¿cierto? Si tú criticas el cristianismo, pues eras un hereje y ibas para la hoguera. Es algo así de esa. Y quiero hacer aquí una cuña rápida sobre un artículo que yo escribí, porque ya casi me tengo que ir, y es el artículo que publicamos aquí en La Emboscadura sobre un fenómeno que tiene también que ver con esta vaina que es casi religiosa, ¿no? De una ausencia crítica, pues, del pensamiento, que es la vaina del desdoblamiento del lenguaje, que me repugna. Ahora lo que me he dado cuenta, Álvaro y Silvio, es que lo que están haciendo muy arteramente es decir las y los colombianos, ¿cierto? Entonces ahora ponen a la mujer primero, ¿cierto? Entonces dicen las y los guajiros, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Porque antes estaban diciendo todos y todas, ¿cierto? sí,
Es patético esto, es patético porque la gente que lo hace, o sea, tienen que saber que lo que están haciendo es un virtue signaling, están mostrando, yo soy tan bueno, yo quiero tanto la igualdad que estoy dispuesto a empuercar el lenguaje, a volverlo todavía más engorroso, utilizando esta cosa que es totalmente artificial, porque así no es como cambia el lenguaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ahora lo que me doy cuenta es que lo que están haciendo es poniendo a la mujer primero, como damas y caballeros, ¿verdad? O sea, o dices todos y todas y eres un machirulo que pones primero, antepones a los hombres, o eres un caballero que dice las y los guajiros, tratando a la mujer como un objeto débil y cierto que pobrecita tiene que ir primero. O sea, es patético esto y me repugna y también me parece que es parte de esa, no sé, enceguecimiento pues progresista que nos está no sé, nos está como envenenando, ¿no? Yo creo que lo importante ahí es decir que ellos son los que tienen el prejuicio. Es decir, al crear esa división, ellos son los que crean la división, el prejuicio, porque generalmente la gente cuando dice los colombianos está, por ejemplo, incluyendo las mujeres o qué sé yo, pero ellos se alimentan de la división, ellos se alimentan de poner a pelear, de explotar todas las desigualdades y las diferencias. Entonces, porque ese discurso, como cuando se quedaron sin el discurso económico, comenzaron a explotar todo tipo de divisiones, eso va a ser inacabable, siempre va a haber divisiones entre los hombres y desigualdades. Entonces, y como bien decía Gustavo, para dar señales de virtuosismo, con cosas como también le gusta decir a él, deleznables, como cambiar una palabra u otra que no significa nada y que ofende la inteligencia de la lengua, porque la lengua es sabia. Y como dice Gustavo, hay palabras que ya tienen un neutro, como las que terminan en ente, o palabras que son femeninas, que usamos los poetas, los futbolistas, los artistas, ¿no? ¿Cierto? Y que no hay problema alguno. Colombia. Bueno, así como Gustavo mostró su artículo, ¿por qué no hablamos también de el artículo de Álvaro Perea y se despide? Le ruego me perdone. ¿Se quiere ir ya en este momento, Gustavo? Sí, me tengo que ir, pero yo voy a ver el resto del programa cuando pueda. Perfecto, que te vaya bien, Gus. No, gracias a ti. Álvaro, siempre es un placer